buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de la materia de saneamiento ambiental. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el tema de las áreas protegidas de Panamá y les dejé un trabajo a ustedes, una tarea que tienen que subir a la plataforma. Siguiendo con el mismo tema, porque como estamos viendo las áreas protegidas y cómo nosotros debemos preservar y proteger el medio ambiente, y que en la República de Panamá hay leyes que nos permite a nosotros los panameños respetar la biodiversidad que existe en nuestro país. Les decía a ustedes que nuestro país es uno de los países más biodiversos del mundo. Hay una mayor cantidad de especies y todavía se siguen descubriendo nuevas especies. Bueno, en el día de hoy vamos a explicar el tema sobre los bosques y la biodiversidad de nuestro país. Como nuestros bosques es con un clima tropical lluvioso que por general es todo el año. Hay una temporada, más que un clima, es una temporada seca. Para nosotros no existen estaciones, que a nivel en otros países sí existe 4 estaciones, que son las estaciones primavera, otoño, verano e invierno. Bueno, aquí en Panamá solo hablamos de temporada seca y temporada lluviosa, porque ustedes saben que nuestro país, por lo general, a veces está lloviendo, de repente hace sol, entonces no tiene marcado bien las estaciones, por eso que hablamos de temporada. Y nuestros bosques, como nosotros tenemos permite que nuestros bosques se recuperen rápidamente de una deforestación que pueda ocurrir. Y por ende, si recuperan rápidamente, entonces va a haber biodiversidad con distintas especies. Estamos hablando de flora y fauna. Bueno, ese es el tema del día de hoy, que nos compete explicar y ustedes analizar un poco de la situación que vive nuestro país. Antes de pensar, claro, me gustaría que ustedes compartieran. Decía que le decía que los bosques se ven amenazados. ¿Por qué se ven amenazados? Porque los ganaderos, los agricultores necesitan más tierra para cultivar. En el caso en el caso de los agricultores,
cultivan, ¿no? Para su producto, en el caso de los ganaderos, para el pastoreo. Entonces, por eso es que se ven amenazados totalmente. Entonces, por eso que se está, y encima de eso, el Estado quiere hacer nuevos proyectos dentro de los bosques y eso permite que se vean amenazados. Es por eso que era muy importante proteger las áreas que nos quedan, las áreas boscosas, porque si no hay un control de esto, definitivamente quedaríamos sin bosque. Le decía, si ustedes quieren ver una total deforestación, una tala indiscriminada de árboles, váyase a Los Santos, váyase a Herrera y ustedes van a observar lo que ustedes, si acaso ven un árbol, dos, en un potrero, y no van a ver bosques. Entonces, ¿por qué? Porque la actividad humana ha permitido de que esto pase. Entonces, por eso le hablan del arco seco, porque allí no hay bosque. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros, los mismos panameños, hemos destruido todo lo que queda. Entonces, si no cuidamos esta parte de los bosques, entonces, ¿qué biodiversidad va a quedar allí? No va a quedar absolutamente nada. Es un suelo árido donde no hay árboles, no hay biodiversidad. No vas a encontrar especies, ni de flora ni de fauna. Entonces, se ven amenazados totalmente estos bosques. Entonces, es importante conocer de la importancia que tienen estos ecosistemas, de los ecosistemas boscosos. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente por tirar un árbol al suelo, tumbarlo o talarlo, usted no sabe cuántas especies viven en ese árbol, cuántas especies de mariposas, cuántas especies de insectos, de reptiles. Entonces, al tumbarlo, usted está destruyendo esa especie. Para que ustedes se den cuenta, nuestro país ahorita mismo está al borde de una disminución boscosa, o sea que estamos al borde de destruir la mayoría de los bosques que quedan libres en el país. Dice que la disminución rápida y constante de la superficie boscosa en Panamá durante el periodo de 1992 a 2000 representó un 40% de la superficie total del país. Imagínense eso. Estamos hablando de solamente, ¿cuántos años? 1992 al 2000. Estamos hablando de 8 años. En 8 años hubo una disminución de un 40% de nuestros bosques. Entonces, ¿qué significa esto? Si le sumamos 8 años más, estamos hablando del 2008, ¿quién cree que ustedes ya se ha destruido la cantidad de superficie que se ha destruido? Entonces, por eso es importante conocer qué es lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país se ve amenazado con quedarse sin nada de bosques. Entonces, por más que hayan leyes, por más que hayan decretos resueltos que permiten la protección de estos bosques, las personas siguen destruyendo lo poco que tenemos. Entonces nos alerta sobre prácticas insostenibles en el sector primario y pone en evidencia las amenazas a la conservación y disponibilidad de los bosques. Si en 8 años representó un 40%, entonces en el 2008 representa un 80%. Y ahí vamos. Cuando vamos a ver, no queda absolutamente nada. Si llegamos hasta allá, entonces, ¿qué porcentaje de vida podemos encontrar en nuestros bosques? Nada. Las especies se verían amenazadas. La especie de flora y fauna. Aunque, imagínense, aunque haya una política forestal aprobada, le decía el del decreto del 17 de enero de 2003, que promueve la incorporación de las actividades forestales en las estrategias y modelos diseñados para el desarrollo socioeconómico y ambiental nacional. Mire, en nuestro país existe unas leyes en donde si usted va a hacer un proyecto, ese proyecto tiene que tener un estudio de impacto ambiental número 1, 2 y 3, categoría 1, 2 y 3. Dependiendo la categoría, así mismo se va a destruir. O sea, la categoría 3 no es mucho, pero la categoría 1 significa que ahí se va a destruir una buena cantidad de árboles.
Entonces usted imagina que todos estos proyectos que se realizan a nivel de país destruya un buen porcentaje de nuestros bosques, entonces, ¿cuál será el porcentaje o el precio que tenemos que pagar por el desarrollo de nuestro país? Y según las leyes dice que si imagínense, miren esto, si usted tumba un árbol, debe sembrar dos. Eso es lo que dice. Entonces eso es lo que hacen las personas que ahorita mismo están talando en Darién, los que están en el negocio de la madera en Darién. Dice que el gobierno les pide a ellos, bueno, si tumban a uno, tienen que sembrar dos. Pero lo que yo cumplo por sembrar dos árboles, pero lo que no voy a cumplir es si esos dos árboles al final van a crecer o no. Entonces las personas que tumban los árboles para madera que se dedican a este negocio, ellos siembran esos árboles porque la ley se lo dice. Pero al final no sabe si ese árbol se va a morir, si ese árbol pequeño se va a morir, esa planta se va a morir, y listo. Ellos cumplieron. Ellos mismos lo dicen, nosotros cumplimos, pero en realidad no es tan fácil. Según lo que queremos ver, es que si tumbamos uno, sembramos dos, al final yo tengo que ver que esos dos se desarrollen. Así sí yo digo que esto es sostenible. Entonces, para tener una política y estrategias, yo tengo que diseñar modelos en donde si un bosque se ve afectado, yo tengo que ver qué puedo yo reforestar hasta el final tener ese bosque igual o mejor que el que tumbé. Pero no, esas políticas no existen en nuestro país, no solamente exigen que sembremos y ya, pero a esa planta que nosotros sembramos hay que darle mantenimiento para que llegue a una planta adulta. Entonces, por eso que ustedes ven que en la parte de Darién hay hectáreas y miles de hectáreas deforestadas y no hay reforestación, a pesar de que hay ONG y hay proyectos ambiciosos que queremos reforestar, pero al final no es tanto, no es más lo que reforestamos que lo que deforestamos, es al revés, se deforesta más que lo que se reforesta. Deforesta es la parte negativa, reforesta es la parte positiva. Son dos conceptos diferentes, reforestación y deforestación. En Panamá estamos, claro que esos son dos conceptos, los podemos nosotros analizar bien. Lo que pasa es que no nos conviene, solamente deforestamos, pero no reforestamos. No tenemos nosotros esa actitud de reforestar el medio ambiente. Pero bueno, eso lo tenemos que ver, tenemos que verlo en la parte del ser humano, de cómo nosotros debemos proteger el medio ambiente. Claro que la biodiversidad tiene mucha importancia en nuestro país. Si yo le he dicho a ustedes que Panamá es uno de los países biodiversos, más biodiversos del mundo, créanlo que es así. Es uno de los países más biodiversos del mundo. Hay tantas especies que se han descubierto que no existen en ninguna parte del mundo. Uno, por ser un puente biológico. Otro, porque tenemos un clima tropical lluvioso. Por eso que hay biodiversidad en nuestro país. ¿Por qué un puente biológico? Porque las especies del norte cruzan hacia el sur y viceversa, el sur hacia el norte. Hay una migración de especies. Cuando hablamos de migración, estamos hablando de los animales. Entonces, cuando nuestro país resurgió, que se creó hace 3 millones de años, entonces se hizo un puente natural y empezaron especies del norte a migrar para el sur y viceversa. Entonces, por eso tenemos tantas especies en nuestro país que se quedaron en nuestro país. Entonces, es importante la biodiversidad. Y entonces la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. La biodiversidad no es estática, es dinámica, es un sistema de evolución constante, tanto en cada especie como en cada organismo. Ya le decía que las especies no se quedan a sí mismos. Ellas tratan de migrar.
¿Por qué? En busca de en busca de alimento, en busca de refugio, en busca del clima. Por eso somos un país biodiverso, uno de los más biodiversos del mundo. Pero si no hay bosques, entonces no va a haber biodiversidad. Es lo que nos garantiza a nosotros mantener un equilibrio dentro de este ecosistema boscoso. Y, y al tener una biodiversidad muy alta, por eso les decía que nuestro país es visitado por muchos investigadores de todas partes, porque se interesan en estudiar las especies que están en nuestro país. Entonces empiezan las investigaciones y nos damos a conocer a nivel mundial, y lo que atrae es una exportación, una importación de turistas que van a venir a visitar nuestro país. Entonces por eso que debemos cuidar, preservar los bosques que quedan. Entonces les decía también que el poder económico este es muy ambicioso y lo que trata es de destruir todo lo poco que queda, porque hay un beneficio a nivel económico y entonces no me interesa y no me importa y hago lo que quiera con los bosques y los destruyo si yo quiero. Y vuelvo y repito, está bien, nosotros queremos un desarrollo para nuestro país, pero es que ese desarrollo tiene que ir a la par de un desarrollo sostenible. Un desarrollo en el cual si destruyo un ecosistema, tengo que crear otro ecosistema para poder ¿qué? Equilibrar. Entonces, si no hay un equilibrio, lo que estamos haciendo es destruyendo, entonces se van a perder la biodiversidad que existe en nuestro país. Entonces, por eso hay una importancia grande que ustedes tienen que conocer sobre la biodiversidad en nuestro país. Después de los bosques siguen siendo los suelos, ¿verdad? El uso de los suelos. Nosotros no manejamos, en Panamá hay diferentes tipos de suelos. El suelo que está en Volcán no es el mismo que está en las tierras bajas, no es lo mismo que existe en Darién. Son diferentes tipos de suelo que existen. Pero ¿qué pasa con el tipo de suelo? Dependiendo del uso que yo le puedo dar a ese suelo, ¿qué puedo yo cultivar en ello? Pero al final no estamos desarrollando una política de cultivar esos suelos de una forma sostenible, porque cuando el suelo ya no da para más, lo dejamos listo, erosionado, con pocos nutrientes, y ahí no van a hacer una planta más. Entonces ese suelo se pierde y ese suelo pueda convertirse en una parte desértica. En los países en vía de desarrollo, la erosión y el sobrepastoreo son problemas muy graves. Por eso les digo, váyase para el lado vuelvo y repito porque es un área seca, el arco seco. Vaya al área de Azuero, van a encontrar suelos erosionados, totalmente erosionados. Lo que es la parte del desierto, que todavía no es desierto, hablamos del desierto de Sarigua, no es un desierto todavía, pero ya es un futuro desierto. Y así se van sumando nuevas áreas de tierras en esas provincias. ¿Pero por qué? Porque eso ha permitido que el sobrepastoreo es cuando utilizas el suelo como para potrero, para crear ganado de ovejas, porque no hay de ovejas, sino es ganado vacuno. Entonces, por eso se habla de sobrepastoreo, que son muy problemas graves. Porque si el campesino sabe, el agricultor sabe que necesita más tierra para sembrar pasto mejorado, y el pasto mejorado no hay que sembrarlo debajo de los árboles, hay que destruir todo. Entonces eso es lo que está permitiendo que haya una erosión del suelo y que el suelo pierda nutrientes. En Panamá la mayor parte de las tierras adecuadas para el cultivo ya están siendo utilizadas. En casi todas las partes del país se presenta un uso y manejo inapropiado de los suelos, o sea, no hay una política en la cual yo tengo que manejarme con el tipo de suelo que yo tengo. Aquí todo el mundo es libre de utilizar su suelo y hacer lo que él quiera. Entonces, esto conlleva una acelerada y pérdida de degradación de los recursos naturales, con las necesidades de la tierra y de la población. Es posible aumentar la producción sostenible y al mismo tiempo reducir las competencias entre los sectores. Entonces, hay necesidades, eso lo sabemos, los agricultores necesitan más tierra, pero es que si
Si utilizamos un suelo, lo dejamos utilizar, ya lo dejamos erosionado, no nos va a servir para más nada. Yo necesito cultivar ese suelo de una forma sostenible y puedo seguir utilizándolo en el futuro. Pero aquí los agricultores utilizan un suelo, después utilizan otro, van destruyendo bosques, porque como son bosques y la tierra es fértil y tumban esa tierra, de verdad le puede durar 2 o 3 años, ya lo dejan de utilizar y vuelven, tumban otro árbol, otros bosques y así se va. Entonces estamos destruyendo los pocos bosques que tenemos. ¿Para qué? Para el cultivo y para el pastoreo. Y esto nos permite que no haya un uso del suelo sostenible. Entonces hay leyes que regulan esto, pero por más que haya leyes que regulan esto en nuestro país, todos los agricultores, y de repente por desconocimiento o porque quieren ser más vivos que otros, hay muchas cosas y entonces ahí ellos hacen con su tierra lo que quieran porque son de ellos, pero al final ellos no saben el mismo daño que ellos se están haciendo. Y según la ley del 41 del 1 de julio de 1998, habla sobre el uso de los suelos. Dice que el uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con los programas de ordenamiento ambiental del territorio nacional. Si en Panamá no hay un ordenamiento territorial, ¿qué vamos a ver ahora? Un ordenamiento ambiental. No hay un ordenamiento de poblacional. Si hubieran ordenamiento poblacional, existiera ordenamiento ambiental, pero no lo hay, no lo existe. Y si usted ve en el mapa que está ahí, que estoy presentando, miren cómo están los suelos a nivel de nuestro país. El rojo, extremadamente ácido, suelo es ácido, y hay puntito rojo. ¿Qué significa con ese tipo de suelo? Ahí es difícil que pueda nacer cualquier tipo de plantas. Extremadamente ácido. Ahí no va, ahí en esos tipos de son suelos muy ácidos, de repente no son todas las plantas que puedan crecer allí. Entonces viene lo otro, que es más un color como marrón, dice muy ácido, o sea que son suelos muy ácidos. Viene el color amarillo, entonces dice que son suelos ácidos, un celeste claro, levemente ácido, ya un celeste más puro, poco ácido, hasta que tenemos suelos neutros, que no son ni ácidos, ni básicos, ni alcalinos. Entonces, dependiendo de la categoría, entonces yo quiero saber qué tipo de cultivo yo puedo sembrar allí en esos tipos de suelo. Hay una parte del departamento, creo que si no es del MOP o es del IDIAP o el MIDA, alguna de esas instituciones, en donde se hace un estudio de los suelos, a ver qué nutrientes hay más de esos suelos. ¿Para qué nos funciona esto? Primero, para no desperdiciar ese suelo y si voy a cultivarlo, tengo que saber qué tipo de cultivo puedo yo realizar en ese suelo. Si tiene deficiencia de un nutriente y sabemos que esa planta no funciona ahí, entonces ¿para qué lo voy a usar si al final no voy a tener la producción que yo quiero? Entonces, esos estudios lo hacen en Panamá, esos estudios lo pueden hacer. ¿Para qué? Para no desperdiciar, para no malgastar el suelo, el tipo de suelo que usted tiene en su sector. Entonces es importante hacer los estudios para ver qué tipo de suelo que existan cerca de que sea área suya. Dice que cada 10 años la agricultura aumenta un 13% y la actividad pecuaria un 35%, y las tierras que se encuentran en descanso o en barbecho aumentan un 8.5%. Por eso es que cuando los agricultores empiezan a utilizar un tipo de suelo muy seguido, ellos tienen que dejarlo a descansar 2, 3, 4 años para poder entonces empezar de nuevo a utilizar ese suelo. Pero imagínense si hay que dejarlo descansar de 2, 3 años, entonces tengo que tener otra extensión más de suelo para sembrar lo que yo quiero para no parar la producción. Entonces, por eso es que al final los suelos se erosionan. Hay que volverlos a ser
fértiles. Y para volverlos a ser fértiles yo necesito tener nutrientes para que ese suelo sea fértil de nuevo. Para los bosques o montes se observa un leve decrecimiento y para el pasto del aumento progresivo. Por eso, porque las personas ahorita mismo, todo lo que es ganadería, ellos tienden a sembrar siempre tipo de hierba para el pastoreo. Y esa hierba no va a crecer debajo de los árboles, tiene que ser totalmente para eso. Y entonces, y para el pasto el aumento progresivo es más elevado que el resto de las explotaciones agropecuarias. Significa de que el pastoreo es más alto que todas las demás producciones, más que la agricultura, más que que otras actividades económicas. Entonces, y al final usted necesita suelo para sembrar ese pasto. ¿Qué va a pasar? Usted va a deforestar y tratar de utilizar esas tierras que usted tiene. Entonces son cosas que uno no tenemos que ver, la parte negativa, la parte positiva, la parte de ventaja y ventaja del uso y manejo de los suelos, e igual también la parte de ventaja y ventaja del uso de los bosques. Nosotros podemos tener, hay ciertas áreas en nuestro país que se llama turismo ecológico, turismo sostenible. ¿Por qué no explotamos mejor esa área? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona que ahí de repente una persona tiene en su área, son dueños de esas tierras, pues, tienen dentro de ellos bosques y les funciona mejor tener que vayan los turistas a observar aves, a observar diferentes especies y hacen proyectos que no tengan nada que ver con la destrucción de esos bosques y al final usted va a tener una entrada económica en su casa sin necesidad de destruir esos bosques. Eso se llama turismo sostenible, un turismo ecológico. Entonces, y usted va a obtener una remuneración por eso. Entonces, la importancia del suelo tiene que ver con que esta superficie donde el ser humano puede cultivar y crecer su alimento más básico, al mismo tiempo es en el suelo donde naturalmente crecen las plantas y vegetales consumidas por los eslabones secundarios de la cadena o los animales herbívoros. Porque usted no hay que ser egoísta, nosotros sembramos, destruimos, pero no estamos solos en este mundo. Hay diferentes especies de animales que dependen de esos suelos y dependen de los alimentos que ellos necesitan, más son los herbívoros. Entonces, si destruimos una cantidad de bosques, erosionamos los suelos, lo que estamos viendo es que va a haber una destrucción al final de todo lo que existe en nuestro país. Va a haber una disminución, como le dije hace un rato, disminución de especies, porque ciertas áreas han sido invadidas. A mí me llama la atención que antes yo no escuchaba nada de esos coyotes, de esos animales, ellos estaban en los bosques, no sé dónde estaban ellos metidos, pero ahora están llegando cerca de las casas. ¿Por qué? Porque se han visto amenazados, su área, su hábitat ha sido amenazada, que ellos están buscando alimento. Es como usted, cuando tiene hambre, usted va a buscar alimento, así mismo están haciendo ellos. Entonces, ahora los coyotes no convivían con el ser humano, ahora ellos no le tienen miedo y llegan hasta atacar animales pequeños. Entonces, ¿por qué? Porque le hemos destruido ese hábitat. Entonces vieron que estamos invadiendo su territorio, al final vamos a tener problemas más graves. Y son cosas que suceden, eso lo he visto. Así que ahora podemos ver un coyote muy, muy cerca, está llegando a nuestras casas. ¿Por qué? Porque hemos invadido su espacio natural y su hábitat. Hemos destruido todo lo que podamos destruir con tal de tener un desarrollo en nuestro país. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos preservarlo poco para así no tener, a veces nos quejamos de ciertas plagas también, sin saber que nosotros somos los mismos culpables de todo esto. Y nos quejamos de que tenemos suelos muy áridos, suelos erosionados, ahí no crece más nada, que solamente hierbas, pasto,
entonces nos quejamos que no tenemos áreas fértiles. ¿Por qué? Porque hemos destruido lo poco que teníamos. Entonces, por eso es importante el tipo de suelo, es importante conocer qué suelo yo tengo para poder darle el uso necesario que necesito de ese suelo, dependiendo para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. Entonces son cosas muy importantes. Igual también le decía de los bosques, la biodiversidad, son conceptos distintos. Uno es la parte de árboles, especies, flora y fauna. Lo otro es la diversidad de esas especies y flora y fauna que existe dentro de esos bosques. Y que cada uno va a la par, porque si hay bosques, hay biodiversidad. Si no hay bosque, no va a haber biodiversidad. Son dos cosas que van siempre a la par y que nosotros debemos saber de que tenemos que proteger los pocos bosques que quedan. Bien, en el tema del día de hoy voy a poner un taller sencillo. Se van a investigar la flora y fauna endémica representativa de Panamá. Cuando es endémica, significa que es endémica, es que nada más existe en Panamá y no existe en ninguna otra parte del mundo, solamente en Panamá. Indique las especies. Nada más estamos hablando de qué hay, fauna. ¿De qué significa fauna? Animales. Por orden taxonómico que están en peligro de extinción. Esa es la otra parte. Ustedes van a indicar las especies que están en peligro de extinción. Especie de fauna. Me van a buscar la palabra que es deforestación y que es la reforestación, que creo que se lo expliqué hace un rato. Y cuáles son las consecuencias de la erosión de los suelos. Y cuáles son las provincias con mayor explotación de los suelos. Y ustedes se van a dar cuenta qué provincia ha explotado más suelo que otras provincias. Ahí en esas investigaciones que ustedes vayan a hacer, ustedes se darán cuenta allí qué provincias son las que se ven afectadas por el uso del suelo. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que ustedes analicen las situaciones en que yo les presento cada día, cada sábado, y vean la parte positiva y negativa que existe con respecto a los temas de saneamiento ambiental. Siempre les estoy pidiendo que por favor revisen la plataforma. Ya no voy a hacer como el trimestre pasado, que dejaba libre los temas, las tareas, perdón. Ya usted está dando cuenta de que las tareas las estoy restringiendo hasta la fecha que le estoy poniendo, porque así me libro de más trabajo, que al final ustedes saben que yo sé que algunos trabajan, algunos tienen que de repente no tengan el tiempo, pero les voy a dar el tiempo necesario para que ustedes me suban esas asignaciones en la plataforma. Y si ustedes ven, ya las asignaciones las estoy evaluando y las estoy subiendo al programa para que ustedes vayan viendo la secuencia de las notas de ustedes. Así que bueno, damos por terminada de la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si nos permite, a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana. Oye, yo no sabía que en esa vaina de que marketing